A esta hora recibimos a Gonzalo de Cadenas, director general adjunto en Mapfre Economics. Gonzalo, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, esta mañana queríamos profundizar, queríamos desgranar lo que son las previsiones que han puesto sobre la mesa. Quería preguntarles desde Mapfre Economics qué escenario base contemplan ahora a partir de este segundo semestre. Bueno, nosotros el escenario que manejamos es una continuación de lo que ya habíamos desarrollado los trimestres anteriores. Seguimos manteniendo la misma narrativa de siempre, de que finalmente es verdad que la política monetaria ha conseguido fabricar un aterrizaje suave, donde sí que creemos que la persistencia de la inflación por diferentes motivos pues ha condicionado ese ritmo de bajadas de tipos de interés tanto de la Reserva Federal como del BCE, con lo cual en un entorno en el que aún se mantiene el relativo dinamismo de la actividad en Estados Unidos, pero que empieza a dar unos primeros signos de, no debilidad, pero sí de agotamiento, donde los factores de fondo, bueno, pues aún siguen fuertes, pero de nuevo dan los primeros indicios, y donde la inflación pues ha mantenido cierta resistencia. Tenemos una previsión de tipos que pasa de los que se centra más o menos en tocando los 5 puntos a finales del 2024 y los 4 en el 2025. Eso es un cambio sustancial con lo que veíamos antes en términos de política monetaria, porque antes considerábamos hace un año teníamos o 6 meses teníamos en el radar 150 puntos básicos de recorte, y ahora yo creo que ya es consenso general que no va a ser más que 1 o 2 toques de tipos ese año. Y en la eurozona, aunque la composición de la actividad y la aportación de los países es muy heterogénea, también tenemos quizá con un mix más equilibrado, pues también un aterrizaje que ha pasado ya los meses en los que hemos tenido muchos baches en la carretera, y vemos los tipos aterrizando cerca de 3,75 en el 2024 y ubicándose en el 2,25, 2,50 en el 2025. Todo esto con una inflación que retorna muy gradualmente al entorno con el que está acomodado en ambos casos las autoridades monetarias, pero en Estados Unidos con más plazo que en la web, porque en la web pues, tiene un entorno más equilibrado de actividad e inflación. Luego por países la cuestión es más heterogénea y hay que ver cómo le afecta a cada uno. Esa política monetaria, y de alguna manera estaba contraponiendo un lado y otro del charco, a la hora de mirar esa actividad económica, esas previsiones, porque estamos viendo, de hecho, cómo ahora la mirada está puesta, ¿no?, sobre todo en esa evolución de la economía americana, en su horizonte va a seguir mostrando resiliencia, pero no tanta como es esa previsión que aguardan de... Vale. Sí. Mira, en Estados Unidos no hemos subido las previsiones con respecto al trimestre anterior. Reforzamos la idea de que tras la segunda revisión del PIB de ayer, o fue antes de ayer, sitúa el primer trimestre en 1,3, lo que hace una tasa anualizada cercana al 2. Nosotros mantenemos nuestro 2,1 para lo que queda de año, o cerca del 2,1, para luego desacelerarse en el 2025 en torno al 1,6. Son cambios relevantes con respecto a lo que había hace un año, pero no tan importantes con respecto a lo que había hace 3 meses en nuestro esquema de previsiones. Creemos que el consumo es el que empieza a lastrar el crecimiento, empieza a ser un motor que empieza a agotarse, y esto está en línea con la desaceleración esperable y compatible, pues uno, con el final del ahorro financiero, el exceso de ahorro financiero, que ya diversos estudios dan pues por agotado, y llevamos mucho tiempo mencionándolo. Quizá no tantos pockets de dispendio fiscal como se esperaba al principio en términos de rebajas fiscales, incluso con un nuevo gobierno, y bueno, pues en la actividad yéndose hacia ese lado con menor soporte del consumo y una gradual menor aportación de la inversión también, pero fundamentalmente por el consumo. No sé si esto lo necesitas. Del lado de la inflación, bueno, pues las preguntas vendrán también desde el último dato, ¿no?, que hemos estado viendo, que ha sido algo más bajo de lo esperado, con lo cual vuelve a dar también señales de que esa fortaleza de la actividad de los últimos trimestres pues empieza a dar sus pequeñas señales de agotamiento, que también está en línea con lo que busca el mandato de la Reserva Federal. Son datos positivos en realidad, porque en realidad buscamos un enfriamiento gradual de la economía.
Estábamos partiendo de ese escenario base, pero también a la hora de trabajar en esas previsiones macroeconómicas trabajan con una situación, con un escenario alternativo en el que además se combinan esa inflación, también esos riesgos geopolíticos, el mercado energético. ¿Cómo es esa fotografía? ¿Cuál es ese escenario para el que también trabajan? Sí, nosotros, evidentemente, siendo una aseguradora, tenemos que tener múltiples realidades, ¿no? Y le damos una probabilidad pues bastante pareja a los dos escenarios, al del aterrizaje suave y al de un escenario en el que lo llamamos, bueno, pues de accidente financiero en un entorno geoestresado, en el que confluyen, pues de nuevo, un evento geopolítico que produce un shock de oferta, que tiene impacto en la energía, ya sea por los precios del petróleo o del gas, no tanto así porque hemos comprobado que tiene poco impacto del lado de la cadena de valor. En el corto plazo se ha demostrado que no tiene tanto impacto, incluso las interrupciones en el canal de Suez, pero que sí van por el canal energético que se traslada a precios en ese entorno, y contando con que existen vulnerabilidades latentes que aún no estamos viendo o que no se han expresado totalmente, como pueda ser pues ciertas tasas de delincuencia en determinados tipos de crédito o tensiones financieras en algunos segmentos del sector industrial. Bueno, ocurre un accidente financiero en el que una crisis de liquidez en un entorno de menor crecimiento se convierte en una crisis de solvencia por corrección de precios de los activos. También puede venir de una corrección de la renta variable, dado los altos índices de valoración en este momento, que todos sabemos que están muy influidos por un riesgo de concentración bastante relevante y, por lo tanto, aunque es fuerte, bueno, pues con las probabilidades de que eso corrija y arrastre al resto del sistema financiero no son desdeñables. En ese entorno, nosotros lo que vemos es que pese a que la actividad se desacelera fuertemente, los precios se mantienen elevados, la política monetaria no reacciona o no comunica su reacción como debería haberlo hecho, y además acontece un accidente financiero y cercena el crecimiento de Estados Unidos y arrastra al de Europa y le quita más de la mitad. Le quita 3/4 partes del crecimiento en el 2025 ya, o en el final del 2024-25, pero todo esto con una inflación que al menos le añade 2%, 2 puntos más a la inflación, o 3 a la inflación que nosotros manejamos en este momento. Es decir, vemos inflaciones por encima del 4, por encima del 5%. Pero de nuevo, no es el escenario base, no es un escenario de cola, es un escenario alternativo de más probabilidad. Pues si el escenario base tuviese un 55%, a este le damos un 25%. No es imposible. No es imposible, entre otras cosas, porque hay partes de la política monetaria y de su efecto en el sistema financiero que yo creo que los mercados de momento no están queriendo ver. Y es que la liquidez sigue siendo relevante pese a los recortes de liquidez a través de los ajustes del balance del sistema financiero, especialmente en la FED, pero en algún momento eso sí lo vamos a notar, cuando se agoten esos pools. Bien, entonces en un escenario así, lo que tenemos es un evento financiero que tiene que ver con un agotamiento de la liquidez y una erosión de la solvencia de los balances del sector privado, unido a un error de comunicación de la política monetaria junto con problemas. Y eso pues cercena nuestras previsiones. No es un escenario de colas, no creemos que sea el más grave de todos, pero sí creemos que vaya a producir una reducción del crecimiento, los grandes contribuidores del crecimiento global desde el punto de vista de los mercados maduros, y por lo tanto el escenario cíclico que tenemos de una utilidad moderadamente negativo global pues se ampliaría hasta ser significativamente pues superior. Gonzalo, muchísimas gracias. Gonzalo Cadenas de Mafre Economics. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Muy bien.